Muy buenas tardes. Quiero hacer una aclaración en esta grabación de esta clase que ustedes escucharán. Se oyen ciertos ruidos, los cuales fueron involuntarios a esta grabación, y sobre todo que cayó una fuerte tormenta. El ruido de fondo que van a oír intenso es porque la lluvia fue exageradamente fuerte. Así que pedimos las disculpas del caso por esta falla técnica que se ha dado en esta grabación. A pesar de todo, el contenido de este mensaje acerca del Sermón del Monte es muy hermoso, y les ruego que tengan paciencia en escucharlo y sobre todo retener lo valioso de este mensaje. Muchas gracias, que Dios les guarde. Recordemos que estamos estudiando sobre los dos caminos en el Sermón del Monte, en la segunda parte que se ya ha anunciado en la clase recién pasada. Hemos visto algunos aspectos y se los recuerdo para que tengamos en mente que aquí estamos tratando de la segunda Pascua a la tercera Pascua, y hemos visto aspectos interesantes en cuanto a la tierra y el cielo, el afán o la fe, y ahora vamos a continuar con el juzgar o discernir, y siempre vamos a tener abiertas nuestras Biblias en Mateo capítulo 7. Ahí vamos a empezar y vamos a leer los versos 1 hasta el 6. Dice así la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí, hermanos, el Señor Jesucristo está hablando sobre el juzgar o el discernir. Y Jesús dejó de hablar sobre las actitudes de los discípulos para con las posesiones materiales. Si ustedes recuerdan, tratamos bien esta situación, y pasó a hablar sobre las actitudes de ellos para con los demás. Y en esta porción que hemos leído de Mateo, se censura el tener un espíritu de juicio. Y esto quiero que lo entendamos, porque hay quienes creen que el pasaje prohíbe todo juicio. O sea, hay quienes creen que, en vista de malinterpretar lo que aquí se está diciendo, creen que no se puede juzgar para nada. Sin embargo, Jesús mismo habló de la necesidad de juzgar con justo juicio. Ahí lo está diciendo más adelante en el verso 24 de aquí mismo de Mateo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y pasamos a Juan en el capítulo 7, vamos a Juan capítulo 7, el verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque, no, yo estoy
Juan capítulo 7, hermanos, verso 24, dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad, miren lo que dice, con justo juicio. Entonces, la necesidad de hacer juicio se destaca en uno de estos textos que estamos estudiando. Mateo capítulo 7, verso 6, dice que no se debe dar lo santo a los perros, ni echar las perlas delante de los cerdos, siendo el significado de esto que se debe juzgar bien a quien vamos a enseñar. O sea, en lo que se está hablando, pues, hacer un juicio correcto, un juicio de acuerdo a lo que se ha dado, un juicio de acuerdo, hermanos, a la realidad. Eso es lo que se está hablando acá. Entonces, al estudiarse en conjunto los versículos 1 al 6 de Mateo capítulo 7, llega a ser totalmente evidente que Jesús no estaba prohibiendo todo juicio, sino que estaba censurando el espíritu severo, el espíritu poco amable, el espíritu poco compasivo. O sea, el hecho de emitir juicios nada más con el deseo de hundir a la persona. ¿Ve? Aquí no estamos hablando, hermanos, de juicios desde el punto de vista de las autoridades en los tribunales, en los juzgados, cuando se está juzgando a alguien. Pues ahí los juicios están regidos por un código, y ese código es el Código Civil Penal, que tiene leyes emitidas. Aquí no estamos hablando de esa clase de juicios. El Señor estaba hablando de los juicios espirituales en base a la situación de nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Entonces, en la relación que hace Lucas del sermón, Jesús añadió un comentario sobre los ciegos que son dirigentes de ciegos, y los discípulos de ellos. Dice, por ejemplo, miren en Lucas capítulo 6, el versículo 39, y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Fíjense, esta es la situación que allí se da. Aquí es la primera vez que se menciona la palabra parábola. En el capítulo 8, cuando estemos estudiando este capítulo 8, ya vamos a entrar al estudio de las parábolas. Ahorita esto lo vamos a dejar suspendido. Entonces, Jesús se refirió más adelante a los fariseos como ciegos, guías de ciegos. Miren en Mateo, volviendo al Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, leamos los versos 12 y 14. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? 14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, Cristo, hermanos, estaba reprendiendo a los fariseos, y no solamente a los fariseos. Cristo estaba reprendiendo a quien quiera que tuviera un espíritu farisaico para con los demás. O sea, es una reprensión que, si bien está dirigida a un grupo específico, es una reprensión que está dirigida a cualquiera que cae en esta situación errónea. Entonces, esto es lo que el Señor enseña, pues, aquí, en este sentido del juzgar o discernir, el saber emitir juicio. Pero
después, hermanos, viene la situación acerca de la confusión, o sea, la oración. Miren lo que tenemos leyendo aquí otra vez en Mateo. Recuerden que ese es el texto base que estamos analizando en los versos 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Bueno, antes de concluir el sermón, con instrucciones, por supuesto, sobre la obediencia, Jesús, hermanos, incluyó dos segmentos muy importantes que ayudarían pues a sus oyentes a hacer frente a los desafíos que Él les había planteado. En estos pasajes no se hacen contrastes, hermanos. Sin embargo, estos contrastes están implícitos, o sea, estos contrastes, hermanos, están sobreentendidos. Hay situaciones, hermanos, que cuando nosotros hablamos en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje, en la riqueza del lenguaje, en la riqueza del vocabulario que tenemos, decimos cosas que son sobreentendidas y que no necesariamente las hemos mencionado. ¿Ven? Y aquí se da esta situación. El primer contraste que se presenta es sobre el poder de la oración insistente, que es lo que acabamos de leer en estos versos 7 hasta el 11. Podría considerarse una continuación de la sección sobre la preocupación. Es decir, si los discípulos, hermanos, no han de preocuparse por el mañana, ¿qué deben hacer? Bueno, deben orar. Nosotros debemos orar. Y fíjense bien que en los versículos 7 al 11 se ubican entre dos pasajes sobre las relaciones humanas. En los versos 1 al 6 de este capítulo 7 y el verso 12 está clara esta situación. Entonces, así el pasaje nos da a conocer que la oración es esencial para llevarse bien con la gente. Entonces, en lugar de estar confundido sobre el futuro, en lugar de estar en una situación, ¿qué es lo que me va a venir en el futuro que tiene relación con los afanes de este mundo que ya hemos visto? En lugar de estar confundido con esa situación que a muchos de nosotros nos puede perjudicar y nos puede quitar la tranquilidad, el desafío espiritual que se presenta es que tenga confianza en Dios y que haga oración. Tenga confianza en Dios y haga oración. Por cierto, en los mensajes que yo pienso que dentro de un par de meses, 2 o 3 meses a lo sumo, a través de los programas radiales, vamos a estar abordando los días domingos un tema específico sobre la oración, y yo estoy más que seguro que nos va a edificar mucho este tema acerca de la oración. La oración es muy importante en nuestras vidas, hermanos. Fíjense que hemos hablado del afán y hacía mención en la clase pasada de la necesidad de orar, la necesidad de ponernos en oración. Y aquí el Señor lo sigue tratando con bastante énfasis. Bueno,
Las palabras claves de los versículos 7 y 8 son tres, hermanos: pedir, buscar y llamar. Pedir, buscar y llamar. Esta secuencia de palabras, hermanos, insinúa una intensidad cada vez mayor en nuestras oraciones. No tenemos que olvidar, hermanos, la intensidad cada vez mayor en nuestras oraciones. A veces puede darse cierta situación en nuestras vidas, y aquí entra en juego lamentablemente nuestro carácter humano, nuestra condición humana, que oramos y oramos por determinadas circunstancias o situaciones en nuestras vidas y no vemos el cumplimiento. Pues miren, aquí el Señor está diciendo: pedir, buscar y llamar. También, hermanos, el texto original usa el tiempo presente, que lleva implícita precisamente la idea de seguir. La idea de seguir, o sea, el verbo seguir denota acción. Hay verbos, hermanos, que el enunciado en sí, el significado en sí, denota acción. Por ejemplo, si yo le hablo de andar, el verbo andar es acción. Si yo le hablo del verbo comer, es acción. Hay verbos que no denotan una acción. Por ejemplo, yo le digo a usted el verbo dormir, no denota acción, aunque en el concepto del trabajo, hablando en términos de definiciones del lenguaje, se trabaja aún durmiendo, porque es parte de la vida de nuestro diario vivir. Entonces, hermanos, lleva implícita precisamente la idea de seguir, o sea, ¿qué es lo que está diciendo? Siga pidiendo. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Ve? Usted tiene que seguir pidiendo. Lleva implícita la idea de siga buscando. Buscar es otra acción. Siga llamando, otra acción. Y esto es bien fácil ilustrarlo, hermanos, con nuestros teléfonos celulares. Cuando queremos controlar a alguien y nos urge, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos llamando, denota acción. Pues eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, con nuestro Señor. Tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir llamando a nuestro Señor. Entonces Jesús estaba recalcando la necesidad de ser insistentes en la oración. Nosotros tenemos que ser insistentes, hermanos, en la oración. Entonces viene una interrogante para nosotros. ¿Cuál es esa otra interrogante? ¿Por qué debemos ser insistentes en la oración? Fíjense qué bonito es esto. Hay muchas ocasiones que la conducta humana no nos agrada la insistencia, sobre todo la insistencia de una persona hacia nosotros en determinada situación. A veces la insistencia, hermanos, es aún molesta cuando alguien está persistiendo, insistiendo, pues. Pero, hermanos, fíjense que en cuanto a la oración es totalmente lo opuesto. ¿Por qué debemos ser insistentes en la oración, hermano? Bueno, porque tenemos un Dios que nos ama y que responderá precisamente a nuestras oraciones. Un Dios que nos ama, un Dios que va a responder a nuestras oraciones. Cristo recalcó esto como una ilustración acerca de los padres terrenales que cuidan de sus hijos. Y fíjense bien ahí, está hablando precisamente ahí en esos versos 9 y 10, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Entonces, del mismo modo, nuestro Padre Celestial cuidará de nosotros.
Y me quiero extender en esta situación, hermanos. ¿Por qué? Bueno, en las Escrituras se hacen otras interesantes comparaciones sobre el hecho de que nuestro Padre Celestial nos trata de un modo parecido a nuestros padres terrenales, pero no hay que confundir esta comparación. Quiero que me acompañen a leer en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, Hebreos capítulo 12, y vamos a leer una porción un tanto extensa. Miren lo que dice en los versos 4 en adelante, vamos a leer hasta el verso 13. Dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando estoy hablando de esta comparación, hermanos, debemos de tener cuidado, o sea, la comparación de los padres terrenales con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué digo que hay que tener cuidado de no concluir en el sentido de que nuestro Padre Celestial es como nuestros padres terrenales en todos los aspectos? En esto hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque todo padre terrenal ha cometido errores. Todo padre terrenal ha cometido errores en aplicar en ciertos momentos la disciplina a sus hijos. Sin embargo, nuestro Dios, como Padre Celestial, Él nunca ha cometido estos errores. Sin embargo, ustedes ven que la Escritura nos presenta esta situación de la disciplina que los padres terrenales ejercen. Bueno, algunos han tratado de usar, hermanos, estos pasajes, como en el caso que estamos tratando de Mateo capítulo 7, en los versos 7 al 11, para enseñar que Dios jamás enviaría a nadie al infierno. Porque según dicen, ningún padre terrenal haría eso a sus hijos. ¿Ven? Así es como razonan algunos. Sin embargo, yo he visto una vez hace 2 o 3 años de una señora de un hijo tan malo en las noticias televisivas, que era tan malo que una señora bien cuerda de unos 65, 70 años, que ella deseaba que su hijo mejor lo tuvieran en la cárcel, porque ella hacía ver que ese hijo era muy malo y que mejor quería que estuviera en la cárcel para detener esa maldad de ese hijo. Bueno, estas son precisamente excepciones que se dan. Entonces, hermanos, interpretar el pasaje de este modo
O sea de que el Padre Celestial no puede enviar o castigar a nadie porque es el Padre Celestial, porque un Padre terrenal nunca quiere el mal para su Hijo. Eso, hermanos, es una contradicción clara sobre el juicio que se presenta en los pasajes bíblicos. Y miren, se lo quiero terminar de ilustrar si vamos a Mateo capítulo 25. En Mateo capítulo 25, en los versos 31 en adelante, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y miren lo que dice acá: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Miren qué claro, habla con una realidad plena: castigo eterno y vida eterna. Más adelante en esta lección vamos a seguir tratando otro aspecto muy importante acerca de esta condición. Entonces, hermanos, tenemos que entender pues que las palabras pedir, buscar y llamar podrían resumirse en una sola. ¿Cuál es esa sola palabra? ¿Cuál es ese único verbo, hermano, de acción? Pedir, hermano. Usted pídale a Dios, usted pídale a nuestro Señor, y usted espere que lo que le pide a nuestro Señor precisamente sea la voluntad de Él. Por supuesto, usted debe de saber pedir. Santiago escribió: no tenéis porque no pedís. Miren lo que dice en Santiago capítulo 4 y el versículo 2, bien claramente. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Fíjense que claro, porque no pedís. O sea, cual sea el desafío de la vida o que la vida le plantee a usted, Jesús, hermanos, nos está diciendo que desea que pidamos a Dios. Y dice
el cual da a todos abundantemente. Ahí lo dice en el verso 5 de Santiago capítulo 1. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver claramente esta situación. Pero fíjense que, volviendo a Mateo, hemos dejado un versículo un tanto aislado. Y ahí en ese versículo se habla de yo o los demás. Y miren lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que querrá idea podría incluirse en la parte que sigue de esta lección, es de importancia suficiente para mencionarla por aparte. Y este versículo, hermanos, enuncia el principio conocido y que de una u otra forma ustedes han oído, que se refiere a la regla de oro. La regla de oro, o sea, la regla con la cual queremos ser tratados. ¿Ven? Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Bueno, como se hizo notar anteriormente, el contraste contenido aquí en este versículo está implícito antes que expreso, o sea, se deduce con suficiente claridad. Sin embargo, aunque no está declarado, hermanos, es fácil reconocerlo, lo que aquí se está presentando, o sea, ese contraste que aquí se está presentando. Entonces, al tratar con los demás, a menudo nos interesa lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que queremos de los demás? Por ejemplo, nosotros decimos, lo que yo necesito en esta relación es determinada situación, quiero esto, quiero aquello. Lo que yo necesito de los demás es que me traten bien. Lo que yo necesito de los demás es que me vean bien. ¿Ven? Lo que yo necesito de los demás es recibir buenas cosas. Pues, hermanos, precisamente esta situación es esa famosa regla de oro que aquí se enuncia. Esta regla de oro nos invita a dejar de pensar en nosotros mismos, hermanos, para pasar a pensar en los demás. Esa es la situación que aquí se nos presenta. Nos desafía a considerar primero lo que la otra persona pueda necesitar. ¿Por qué, hermanos? Porque si los demás aprenden de mí que yo siempre estoy pendiente de sus necesidades, de las necesidades de los demás, usted también lo va a aprender así. Cuando usted vea esta situación de que cuando usted busca la necesidad en un apuro, ve, y usted sale al auxilio de ese apuro, y cuando usted se encuentra en esa necesidad porque usted ha procedido así, de esa manera, usted va a recibir la misma compensación. Mire, una ilustración de este momento. Hace unos 40 minutos, por decirlo así, nuestro hermano Rolando Nazaret tuvo problemas con la llave de su vehículo, se le quedó adentro y no puede abrir su vehículo. Y el hermano acude a buscar ayuda a su servidor y a varios de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que buscar cómo ayudarle y lo hicimos. Le hemos brindado nuestra ayuda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando nosotros nos encontremos en una situación semejante? Pues el hermano Rolando va a proceder de la misma manera. No es que hagamos el bien porque
yo estoy haciendo el bien para que así me pague bien, me deben un favor. No es esa situación, sino nuestra conducta de hacer las cosas buenas nos hace que las personas procedan así también de esa manera. Esa precisamente es la regla de oro. Nos invita a dejar de pensar en nosotros mismos para pasar a pensar en los demás. Y por eso, hermanos, nos desafía a considerar primero lo que la otra persona pueda necesitar. Entonces, todo esto, hermanos, está implícito en las palabras del Señor, hermanos, cuando dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Miren qué hermoso. Es realmente muy edificante esta situación que aquí se nos presenta. Pero viene otra parte, hermanos, verdaderamente muy edificante, y es acerca de la perdición o de la vida. Y eso lo tenemos en los versos 13 y 14 de Mateo capítulo 7. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, Jesús comenzó a concluir su sermón con estas palabras de Mateo capítulo 7, versículo 13. Los versículos de conclusión contienen una advertencia contra los falsos maestros, y esa advertencia está plasmada en los versos 15 hasta el 20. Miren lo que dice ahí: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, como decía, los versículos de conclusión contienen una advertencia contra los falsos profetas, pero tienen que ver primordialmente con que los discípulos vivan los principios que Él acaba de enseñar. No era el propósito de Jesús, hermanos, que su sermón, este sermón del monte, se grabara en una placa y fuera admirado. Y esto sucede, hermanos. No solamente palabras del Señor Jesucristo, sino de hombres inteligentes dicen palabras bonitas, y usted puede ir a lugares culturales y ahí encuentra grabadas esas placas, pero no pasan más de ser palabras bonitas. La intención de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no era esa. Era precisamente su deseo, era que irradiara de las vidas de sus seguidores. O sea, su deseo era que sus seguidores las pusieran en práctica. Esa es la profundidad del Sermón del Monte. El contraste de los versículos 13 y 14 es obvio. ¿Por qué? Porque hay dos caminos. Hay dos caminos. Y solamente dos caminos por los cuales podemos ir. Uno es el camino angosto que lleva a la vida, y el otro es el camino ancho que lleva a la perdición. Y ese camino angosto precisamente es la senda difícil, y solamente pocos están dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para transitar por este camino. Pero hermanos, el camino ancho, sabemos perfectamente
que es el camino fácil, es el camino de lo más fácil, el camino que le gusta a la mayoría, el camino del cual precisamente muchos eligen. Es el camino de elección por preferencia, y a muchos no les gusta encarar esta desagradable verdad. Sin embargo, hermanos, si algún significado han de tener las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es que en ellas se enseña que son más los que se van a perder que los que se van a salvar. Esa es una realidad, hermano. No es una situación que yo tengo temor de decirla, porque Él mismo lo está diciendo. Muchos son los que buscan el camino ancho y poco camino angosto. Entonces, ¿cómo podemos andar por el camino angosto? Porque eso es lo que nos interesa a nosotros. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Eso es por lo cual yo estoy hablándole a ustedes. Eso es la razón por la cual ustedes están sentados escuchando con suma atención. ¿Ven? Entonces, ¿cómo podemos nosotros andar por ese camino angosto? Bueno, Jesús respondió a esta pregunta en los versículos que siguen, que es precisamente por obedecer lo que Él manda. Miren lo que dice en los versos 21 en adelante de Mateo capítulo 7. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Hermanos, nosotros tenemos que entender esta situación bien claramente. E igualmente importante es la pregunta, ¿cómo podemos mantenernos en ese camino angosto? Bueno, el Nuevo Testamento, hermanos, no enseña que sea imposible salirse del camino angosto. Miren lo que dice, vamos a 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 12. En 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 12 nos presenta esta realidad. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tristemente, más de uno que anduvo en él se cansó de andar en este camino, se cansó de sus restricciones y abandonó para andar en el camino ancho y en el camino fácil. Si no fuera así, aquí estuviéramos rebalsando este edificio, hermano. Yo tengo más de 25 años de servirles a ustedes. Se me sale de la mente las caras de tantas personas que he bautizado en Cristo Jesús y que se han salido del camino, que no han perseverado. Entonces, hermanos, tenemos que entender claramente esta situación. ¿Cómo podemos mantenernos en el camino angosto? Bueno, por medio de seguir obedeciendo los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo hemos visto claramente. Entonces la interrogante también es, ¿dará lo mismo que se tome uno u otro camino? ¿Será
lo mismo tomar el camino ancho o el camino angosto. Bueno, hay un camino que lleva a la vida. Y este camino, hermanos, es la vida eterna. La vida eterna con Dios. Dice en Romanos, en el capítulo 2 y el versículo 7. Vamos a leer desde el verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Hermanos, el otro camino lleva a la perdición, y esto, hermanos, es la perdición eterna. La perdición eterna, lejos de la presencia de nuestro Señor. En segunda Tesalonicenses, en el capítulo 1, verso 9, miren lo que dice acá: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dicho sencillamente, hermanos, un camino es la vía legítima al cielo, y el otro es el desvío al infierno. Hay mucha gente, hermanos, que no cree en el infierno, creen que aquí es el infierno, creen que aquí ya están viviendo en el infierno cuando están sufriendo. Así piensan muchas personas. A veces lo más triste es que hay cristianos que se comportan así, de esa manera. Voy a suspender acá. En la próxima clase vamos a ver la tercera parte de este estudio tan importante acerca de estos dos caminos, que es interesante que nosotros entendamos con mucha claridad y con mucha firmeza y definición en relación a lo que nosotros tenemos que ser como verdaderos hijos de Dios. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Que el Señor nos ayude a buscar precisamente siempre ese camino angosto que el Señor nos manda para que un día estemos gozándonos con Él precisamente en la vida eterna por los siglos de los siglos. Amén.